harriaz denon eskutan. Asmatzaileen zerrendan dager, jarri zen puntaren puntan. Argazkiaren asmatzaileak izango altzuen burutan. Bere argazkia irtengo zenik historia liburutan. Mulbritxa hundila argazki soilak ez zuen ase betetzen. 1868an izan zen, lauazkan zijoan saldi baten, sekuentziaz hain xuxen. Argazkiaren edertasuna mugimentuz jantzi zuen. 1880etan, 15. urtean. Abenduaren 28, lokal egonkor batean, Lumiera nahiak argazkietan, mugimenduen katean. Aintzindariak izan genitun, 7. artean. Daguerretipo izenekoa asmatu zuten unean. Buru belarri hasi zen Mulbritx mugimenduen lanean. Lumiera nahiei esker guztiok gozatzen dugu zinean. Zer esadan bat bestearen osagarri direnean. Lehen argazkia oroitzen zigun fotomuseun izenak. Etxe berean orain lekua irabazi du zinemak. Argazki eta zine museo hontan batu dira denak. Ateak zabal-zabalik dauzka ikusi nahi dituena. Es catedrático de la Universidad del País Vasco, precisamente especializado en el mundo del cine y de la fotografía y por lo tanto un experto en la materia de la cual él va a hablar. En la nota que mandamos inicialmente, que buzoneamos, no se indicaba el título de la conferencia porque no estaba decidido y en este momento ya por supuesto que lo está, y es la fotografía entre la pintura y la cinematografía. ¿Sí? Ese va a ser el tema de la charla de hoy. Les van a apagar las luces luego para poder copiar, o sea, grabar, entonces quizás no sea tan pero no creo que moleste demasiado. Ahora van a darlas, ¿no? Las van a dar. Ahora van a dar las luces y las si no, como queráis. Bueno, Santos, muchas gracias como siempre. Siempre que te llamamos acudes puntualmente y además a último momento corriendo, pero a ver si ilústranos con tu sabiduría, como siempre. Vale, bien. Hasta luego. Gracias, Leopoldo. Bueno, y en cualquier caso, gracias también al museo como institución.
discusión, por invitarme a estar aquí con ustedes. Buenos días. Como os ha dicho Leopoldo, a la hora de elegir el tema para la charla, pensé en dos cosas. Pensé, bueno, en que Leopoldo ha dicho que yo soy especialista en imagen en general, en fotografía, pero fundamentalmente debo decir que el campo que yo mejor conozco y el que más trabajo es el cine, o el cinematógrafo y todas sus derivaciones. Bien, es verdad que también me he ocupado a veces de la fotografía, pero con menos intensidad, también a veces incluso de pintura y de algunas de estas nuevas artes que tienen que ver con el vídeo, pero fundamentalmente mi campo es el cinematógrafo. Y me parecía que podía ser interesante recordarles, porque no son cosas que ustedes probablemente no sepan, recordarles algunas ideas en torno a la relación de los distintos tipos de artes visuales que existen. ¿Por qué? Porque hay una, yo diría, mala costumbre, que es la costumbre de lo que llamaríamos la especialización, ¿no? La especialización que trata, o que en cierta medida, necesaria, a veces para profundizar en un campo, pero que hace a veces perder de vista las relaciones que los distintos medios de reproducción visual de la realidad mantienen entre sí. La pintura, la fotografía, el cine y algunos más que luego comentaré son en cierta medida muy diferentes entre sí. La pintura, como ustedes saben, tiene la característica, no iré mucho más lejos en la descripción, de que fundamentalmente se trata de un arte fabricado a mano en el cual cada pieza es un original irrepetible, por así decirlo, o al menos era irrepetible hasta que precisamente aparece la fotografía, que permite reproducir fotográficamente el cuadro, pero el cuadro como tal no podemos tener dos meninas exactamente igual. Podemos tener espléndidas reproducciones de las meninas, fantásticas, que incluso probablemente ante un no iniciado puede llegar a pensar que el original es la copia y la copia el original, pero siempre habrá, siempre una pintura guardará esa característica, que es lo que algunos autores han dicho, le da a la pintura el aura, esa aura de la unicidad, de ser obras únicas, específicas, singulares. Por eso esas peregrinaciones que hacemos a determinados museos para ver, o a veces para no ver la obra original, para ver a través de centenares de cabezas de japoneses la Gioconda al fondo, que además tiene un cristal delante en el cual se reflejan las luces y casi no se ve bien. Si uno quiere ver bien la Gioconda, la ve mejor probablemente en alguna espléndida reproducción que en el Louvre in situ, pero este es otro problema. Todos queremos ver la obra original, donde está, porque aunque vaya usted a saber, y esto es una hipótesis de ciencia ficción, igual ni siquiera lo que estamos viendo es la Gioconda original, porque lo que han puesto es, por razones de seguridad, precisamente una copia. Nadie nos vamos a enterar y vamos a salir igualmente satisfechos del Louvre pensando que hemos tenido ese momento de relación único con esa obra singular. Por lo tanto, la pintura es un arte de lo singular, de lo particular, de lo radicalmente uno, si quieren ustedes. Bueno, saben ustedes que la revolución que trae la fotografía a las artes visuales es precisamente que, no inicialmente, pero enseguida, la fotografía se convierte en un arte múltiple. Un arte múltiple podemos tener, a partir del momento en que existe el negativo, por así decirlo, que no es exactamente el primer momento de la fotografía, pero prácticamente para nosotros la fotografía es un arte negativo, positivo, una imagen que luego permite multiplicar infinitas veces la misma imagen. A nadie se le ocurre pensar en el negativo, cuando se trabaja en negativo, como el original, y los originales son los positivos, pero todos los positivos son todos iguales. En el fondo tampoco iguales, porque depende de las tiradas, del papel, de muchas cosas, pero aceptemos como norma que pasamos, si quieren ustedes, del reino de la pintura y de lo único al reino de lo, al menos de lo repetitivo, aquello que se puede repetir infinitas veces, mientras el negativo original permita su uso. Hay otra diferencia sustancial entre la pintura y la fotografía que les quiero recordar, porque esta sí que es realmente importante.
en cierta medida, la fotografía y la pintura, y luego el cine, y luego el vídeo, y luego en general todas las artes visuales, y también la escultura, si quieren ustedes, aunque la escultura por su carácter tridimensional la dejamos un poquito aparte, y aquí hablamos, digamos, de imágenes planas, tal y como es la fotografía, la pintura o la imagen proyectada en la pantalla blanca en el cine. Decía que todas estas imágenes responden a una misma idea, a una misma obsesión, una obsesión que el ser humano ha tenido desde sus comienzos, que es dejar testimonio de lo que ha visto, es decir, tomar una huella de la realidad, reproducir visualmente el mundo. Esa obsesión que ha acompañado al ser humano a lo largo de milenios y que no le va a abandonar nunca, Las nuevas tecnologías lo que van a hacer es multiplicar formas probablemente cada vez más perfectas de reproducción de la realidad. Ustedes saben que ahora hablamos en términos de realidad virtual, y esto es algo que siempre se ha pensado. Por ejemplo, en los años 50, un crítico cinematográfico francés decía que el cine, y luego volveré sobre el cine con más detalle, que el cine era un arte que en el fondo tenía una vocación profunda, y la vocación profunda del cine no era contar historias, no era permitirnos asistir durante hora y media a la proyección de obras en las cuales se nos cuentan historias, se ponen en escena unos personajes, se nos permite vivir sus cambios psicológicos, identificarnos con sus conflictos, ponernos en su lugar, sufrir con ellos, que también, pero eso también lo hace una novela, lo hace todas las artes, sino sobre todo decía que el cine tiene como objetivo último acabar al final duplicando la realidad. Decía, él lo expresaba con una fórmula fantástica, decía, el cine es una asíntota de la realidad. Ustedes saben que en geometría una asíntota es una línea que confluye con otra en el infinito, por así decirlo. Es decir, el cine en el infinito tiende a confundirse con la realidad. ¿Qué es lo que quiere? ¿En qué pensaba este crítico que se llamaba André Bazin? Pensaba en la idea de que cuando el cine nace, la imagen cinematográfica es muy imperfecta. Las imágenes de las primeras películas de Lumière era obviamente blanco y negro, nada comparable a lo que nosotros vemos, obviamente sin sonido. Por tanto, la reproducción que ofrecía Lumière de la realidad era imperfecta, le faltaban cosas. La realidad es audiovisual, si quieren ustedes, y las imágenes de Lumière eran como mucho visuales y probablemente con una calidad limitada. Pero a medida que el cine va avanzando, descubrimientos técnicos van haciendo que la imagen cinematográfica sea cada vez más perfecta. Se inventan nuevas emulsiones fotográficas y fotoquímicas que permiten fijar con mayor calidad la realidad. El paso de las emulsiones ortocromáticas a las pancromáticas, las películas sensibles a todos los colores y no solo algunos, como pasado en cierto tiempo. A finales de los años 30 se incorpora el sonido, lo cual añadía impresión de realidad a lo que estábamos viendo. Los espectadores del sonoro, los primeros espectadores del sonoro asistían a un espectáculo que reproducía mejor la realidad que las películas mudas. ¿Por qué? Porque además de ver, oían también, podían asistir a una réplica de la realidad más perfecta. Todavía años después llegaría el color, que le faltaba incluso al cine sonoro. Y el color también es otra manera de incrementar esa sensación de realidad que las imágenes cinematográficas dan. La pantalla grande. Por edad, muchos de ustedes habrán visto probablemente, los jóvenes de hoy ya no lo han visto y no lo verán nunca, los sistemas de proyección que a finales de los años 60, finales de los 50 y a lo largo de todos los años 60 se pusieron en pie en el Cinerama, el Todao, los 70 milímetros. ¿Qué era el objetivo de estas pantallas? Bueno, conseguir una mayor nitidez de imagen, una pantalla más envolvente, en otras palabras, que la imagen fuera cada vez más realista. Bueno, podríamos decir, por tanto, que hay un cierto camino del cine hacia confundirse con la realidad. El hombre construye tecnologías para fabricar imágenes que en el fondo sean cada vez más parecidas a la realidad que vive. Cuando hoy hablamos de la realidad virtual, estamos pensando
en la construcción de una realidad alternativa a la que nosotros vivimos, hecha por medios, computadoras, tecnologías que ahora no entraré porque no merece la pena detenernos en ellas, que en el fondo van a producir una realidad alternativa a la que nosotros vivimos. Hay algunos experimentos de realidad virtual, y esa realidad va a tener una diferencia con la realidad anterior. El cine y la fotografía duplican la realidad que está delante de las cámaras. La realidad virtual no duplica ninguna realidad, la crea ex nihilo, por así decirlo. Detrás de una fotografía, detrás de un fotograma de una película, está, si quieren ustedes, el mundo que ha dejado la huella en ese fotograma. Detrás de una imagen de realidad virtual no hay más que una ecuación matemática. Una ecuación matemática, lo cual es todo un cambio de perspectiva. Digamos que hay, y ahora vuelvo al cambio entre la pintura y la fotografía, tenía que hacer esta excursión por el cine para que entiendan mejor lo que quiero decir, ¿dónde está el cambio fundamental que la fotografía trae a estos medios de reproducción visual del mundo? Está precisamente ahí, en ese carácter de huella de la imagen fotográfica. Cuando nosotros vemos un cuadro de pintura histórica, podemos pensar que quizás el pintor asistió a ese acontecimiento. Pero también, al mismo tiempo, no podemos dejar de pensar que aunque hubiera asistido a ese acontecimiento en directo, que lo hubiera visto con sus propios ojos, que hubiera estado involucrado en ese acontecimiento, lo que pinta es el recuerdo de lo que vio. El recuerdo de lo que vio. O en todo caso, quizás, si fue capaz de tomar rapidísimamente unos bocetos de algunas situaciones, reconstruir esos bocetos en grande, en color, etc. Pero, en el fondo, el pintor está inventando la realidad aunque parta de un hecho real. Cuando incluso la pintura de retrato, siempre nos quedará la duda de si Carlos IV y su familia eran exactamente como Goya los pintó, o si Goya, por ejemplo, no añadió de su cosecha algunos elementos caricaturescos, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, deformó algunos rasgos, insistió en otros. Bueno, con la fotografía no pasa eso. La fotografía, al fin y al cabo, es un acta notarial de lo que está delante del objetivo. Estoy pensando en las fotografías normales, convencionales, que tomamos todos cuando vamos con nuestras cámaras. Hay otros tipos de fotografía que no participan de esa idea, pero la fotografía convencional, cuando pensamos instintivamente en fotografía, yo cuando pienso en fotografía, que soy fotógrafo estrictamente aficionado, hago fotos cuando voy de vacaciones para tener eso que todos queremos, tener un recuerdo de lo que hemos visto, aunque luego les diré que no, lo que guarda la fotografía no es exactamente lo que hemos visto, es otra cosa, pero esto se lo diré enseguida. Decíamos que la fotografía convencional tiene esa dimensión que nunca ha tenido la pintura y que no podía tener la pintura por ser un arte manual. La tecnología fotoquímica de la foto hace que la foto sea un espejo en el cual se impregna una huella. La fotografía es como una huella, como cuando dejamos una huella en la arena, cuando depositamos nuestra mano en la arena, como cuando nos toman una huella digital. Una foto es una huella que dice que eso que sale en la foto estaba ahí, en ese momento, cuando la foto se toma. Fíjense ustedes que esto parece una tontería, pero es una revolución absoluta. Cuando vemos un cuadro, nunca podemos hacer esa afirmación. Aunque el pintor haya pintado directamente ante alguien que posa, esa afirmación no se puede hacer a partir de un cuadro. Siempre se puede hacer a partir de una fotografía. Eso que sale en la foto, quizás no diga otra cosa, pero al menos sí dice que lo que sale en la foto existía en el momento en que la foto se toma. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a vivir con la fotografía, pero esto es una revolución absoluta. Es una revolución absoluta. Es la primera vez que tecnológicamente se consigue un mecanismo de fabricación de imágenes que tiene esa característica de acta notarial. Ahora volvamos un momento hacia atrás a esa reflexión que les hacía sobre la realidad virtual. ¿Qué es lo que cambia hoy en día en nuestros días con la realidad virtual? Pues que esa cosa que la fotografía había traído al mundo de la imagen, esa idea de que lo que yo veo
estaba ahí. Yo sé, cuando veo una fotografía del 19, sé que esa persona a la que no conozco, no conoceré, estaba ahí, al menos en el momento en que se hizo la foto. Y estaba como la foto la saca, viva o muerta. Ustedes saben que en el 19 hubo toda una corriente de fotografías de muertos, se fotografía a los muertos, precisamente para conservar la imagen del ser querido, incluso en el lecho de muerte. Hay toda una... Si ustedes han visto la película de Amenábar, supongo quizás los otros, la película de Amenábar, hay toda una exhibición de fotografías de este tipo. Durante el 19 esto es una práctica relativamente habitual. Hoy en día, salvo las prácticas forenses, casi nadie fotografía a sus deudos, casi nadie fotografía a sus muertos. Pero durante el 19, cuando aparece la foto, aparece esa posibilidad de guardar una memoria irrefutable de cómo era la persona, en el momento del tránsito, por así decirlo, del paso a la nueva vida. Bueno, pues lo que la foto da se pierde hoy en día con la realidad virtual, porque cuando asistimos a representaciones de imágenes construidas a través de la realidad virtual, ya no podemos afirmar que había algo delante, no había nada, había una ecuación matemática, ya no hay nada. Hemos retornado, si se quiere, de una manera más sofisticada al mismo territorio de la pintura. Digamos que a nosotros, sobre todo a nuestros hijos y nuestros nietos, les va a tocar vivir un nuevo cambio sustancial. Si cuando la fotografía aparece tenemos que acostumbrarnos o tenemos que aprender a vivir con unas imágenes que dicen eso estaba ahí, ahora vamos a tener que aprender a vivir con unas imágenes que nos van a decir no se sabe si había algo, si hay algo detrás de esas imágenes. Más allá, repito, de una fórmula matemática, de unas instrucciones de computación, de poca cosa más. Bueno, la realidad virtual es también una realidad fantasmagórica, pero las imágenes siempre han tenido que ver con los fantasmas, al fin y al cabo. También la película Amenábar lo muestra muy claramente. El mundo del fantasma no es un mundo muy alejado del mundo de la imagen. ¿Para qué sirve, dicho esto, la fotografía? Bueno, la fotografía sirve o ha servido para muchas cosas. También la pintura ha servido para esto, lo que pasa es que la fotografía de una manera distinta. Para no complicar mucho las cosas, les resumo en 4 o en 3 y un cuarto, que es algo distinto, en 3 y un cuarto las grandes capacidades, por así decir, que ha tenido la fotografía. La fotografía tiene y tendrá una dimensión práctica. ¿Práctica en qué sentido? Bueno, auxiliar de las ciencias. La fotografía es un extraordinario auxiliar. Desde el primer momento se entiende, los fotógrafos entienden que la fotografía es un extraordinario auxiliar de las ciencias. Por esa razón que comentaba antes, al principio, por esa capacidad de ser una huella de lo real, de constatar cómo son las cosas, de fijarlas y dejarlas quietas, por así decirlo, una vez por todas. Para ir a un uso fácil práctico, si quieren ustedes, el uso, por ejemplo, para la identificación o los carnets de identidad. El carnet de conducir lleva una fotografía de la persona. Probablemente en el futuro llevarán quizás un pequeño chip saben ustedes que ahora ya las identificaciones ya no se hacen a través de la foto, ahora se hacen a través del iris, que marca la absoluta singularidad de cada una de las personas. Las fotos se pueden trucar, la gente se parece entre sí, los pasaportes y los carnets se falsifican. El iris de una persona, dicen, no se puede falsificar, se acabará falsificando, y todo lo que se usa acaba teniendo dúplica. O la huella, ahora hay ordenadores, uno se puede comprar ahora en FNAC con el Corte Inglés un ordenador que solo se abre para mi huella, para mí. Una vez que yo le he colocado esa información, nadie puede hablar ese ordenador y por lo tanto queda encriptado, por así decirlo, para cualquier otro usuario. En una película que veía el otro día, precisamente, un gángster que quería entrar en un ordenador que no era suyo, corta el dedo, mata al dueño de ese ordenador, le corta el dedo y con ese dedo se lo lleva en el bolsillo, el dedo, y con ese dedo abre el computador.
Bueno, por tanto, repito, la fotografía un arte práctico, ¿no? Auxiliar, lo que llamaban los fotógrafos del 19, el auxiliar de las ciencias, la fotografía como un auxiliar de las ciencias. Fíjense ustedes, por ejemplo, también una famosa anécdota de la historia de la imagen. La anécdota, ahora hay en Bilbao una extraordinaria exposición en el Museo Guggenheim de grabados de Durero. Y entre esos grabados de Durero prácticamente están sus grandes obras maestras, y está una de las que siempre se habla cuando se hablan de estos temas que estoy contándoles a ustedes, que es el tema del rinoceronte, del famoso grabado de Durero del rinoceronte. Un grabado que cuando uno lo mira atentamente descubre que, claro, los rinocerontes no son como Durero lo pinta. ¿Y por qué no son como Durero lo pinta? Pues porque Durero nunca había visto un rinoceronte. A Durero le habían contado cómo eran los rinocerontes los viajeros que habían ido a África, y a partir de lo que le habían contado, él lo dibuja. Y es un rinoceronte que parece una especie de... un rinoceronte como si tuviera una coraza puesta, ¿no? Como si la piel del rinoceronte estuviera formada por capas superpuestas a la manera de las corazas que vemos en los guerreros medievales. Es evidente que cuando en el siglo XIX se fotografían los primeros rinocerontes ya podemos constatar directamente cómo es realmente un rinoceronte. Ya no hay duda de cómo es un rinoceronte. Cuando dependía de la imaginación del pintor, se producía la creación de un rinoceronte que no era un rinoceronte. Por tanto, desde el punto de vista científico, si quieren ustedes, práctico, esa información que durante mucho tiempo se ha tomado por buena, no es adecuada, no es como Durero lo pinta. El grabado de Durero es extraordinario, pero desde el punto de vista de la utilidad, digamos, si uno quiere crear un zoológico, imágenes para cómo son las tipologías de los animales, pues no nos vale porque no son así. Una foto, por el contrario, muestra cómo realmente el rinoceronte. Como todos, muchos no hemos visto rinocerontes nunca en directo, ni los veremos probablemente, pero sabemos cómo son porque hemos visto fotografías, películas, etc. Y no tenemos ninguna duda que son como esas fotografías los muestran. Sabemos que no son como Durero lo pinta, sabemos que son como las fotografías o algunas películas lo sacan, por esa capacidad que decía antes que tenía la foto. En segundo lugar, hay lo que llamaríamos la dimensión, permítame que utilice la expresión, utópica de la foto. La dimensión utópica de la foto también la tiene la pintura. ¿En qué consiste la dimensión utópica de la foto? En la dimensión que llamaríamos artística. Esta exposición que tienen ustedes aquí pertenece claramente a ese reino, al reino de lo utópico, al reino de lo artístico. El fotógrafo, es evidente que no está preocupado tanto, vean estas fotos que tienen delante, por ejemplo, no está tan preocupado por levantar un acta de la realidad reconocible como que de utilizar las posibilidades creativas que le da la foto para expresarse personalmente, de la misma manera que hacían los grandes pintores. Goya, cuando pintaba la familia de Carlos IV, o Velázquez, cuando pintaba las Meninas, hacían dos cosas. Por una parte, retrataban, hacían de fotógrafos, si quieren, a su manera, a las familias reales, pero también no renunciaban a expresarse como artistas. No son incompatibles lo práctico y lo utópico. Hay fotografías en las que predomina más la dimensión artística utópica, otras en las que predomina más la dimensión práctica. Digamos que la fotografía es un arte también, puede ser el lugar de expresión artística, puede ser el lugar donde unas personas hagan o pongan en marcha su creatividad para producir, bueno, este tipo de visiones que nos hacen ver la realidad de una manera nueva, porque ese es el fin del arte. El fin del arte, muy esquemáticamente dicho, sería ese: hacernos ver las cosas como no las vemos, revelarnos cosas que, si no fuera porque el artista tiene esta capacidad de mirar las cosas de una manera distinta, nosotros nunca veríamos, nunca caeríamos en la cuenta. Dicho de manera muy esquemática, muy simple, pero yo creo muy correcta, alguien lo dijo: el arte sirve para hacer ver, repito, lo que los común de los mortales no vemos. La fotografía hace ver también a su manera. Antes cuando he dicho que yo soy fotógrafo aficionado y que hago fotos únicamente para tener una marca de que he estado en tal sitio, supongo que a todos ustedes les habrá pasado, a mí me ha pasado, y sospecho que a ustedes también, porque yo creo que esto es una cosa relativamente general, la sensación de que uno toma fotos para guardar memoria de lo que ha visto.
Pero seguro que les ha pasado eso que a mí me ha pasado, que es que cuando uno llega y mira las fotos, revela las fotos. Ahora ya no se revelan, se descargan en el ordenador, ya sabemos, pero utilicemos la yo todavía estoy imbuido de la vieja terminología. Cuando uno mira una foto que ha tomado, cualquiera que sea la tecnología con la que haya hecho, le pueden pasar, o le suele pasar, a veces pasa, que uno no le parece que lo que sale en la foto responde a lo que yo vi. Esto no se parece, o se parece menos. No, pues esto no es como yo lo recordaba. Lo que yo vi y lo que la foto saca no es exactamente igual. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir simplemente una cosa muy sencilla y muy banal, pero que no conviene dejar de lado. Que el ojo de la cámara ve de una manera distinta como ve el ojo humano. El ojo humano es un ojo interesado, es un ojo cargado de intencionalidad. Nosotros cuando vamos a los sitios o nos enfrentamos a las personas, buscamos algo en ellas. El ojo de la cámara es un ojo mucho más, ¿cómo diría yo?, neutral, si quieren ustedes. Y el ojo de la cámara, no diré que es desinteresado, pero no tiene los intereses que tiene. Cada uno de nosotros buscamos, en la realidad, unas cosas y nos movemos en función de eso que buscamos. La cámara fotográfica y la cinematográfica son mucho más neutras, mucho más neutras. También por eso a veces pasa lo contrario. En una foto, digo, ahí va, esto no me había fijado yo que estaba ahí, no había visto yo esto cuando lo vi, lo veo en la foto. Ahora que tengo tiempo, en la foto fijada, de una vez por todas, las fotos son como esas mariposas que uno clava en la pared con alfiler, de una vez por todas eso ha quedado ya ahí fijado hasta que se destruya, obviamente, la última copia, el negativo, desaparezca el archivo digital donde está guardado, eso queda para siempre. Y es bastante inquietante eso también, la idea de que las pinturas se deterioran, etc. Bueno, estas tecnologías de mantenimiento, es razonable que las cosas duren siempre, cuando los seres humanos no duran siempre. Bueno, este es otro tema, un tema además de otra dimensión. Por tanto, en la fotografía me sirve para ver cosas que no veo. La fotografía a veces no ve cosas que yo he visto. Y eso conviene saberlo. Yo repito, cualquiera que haya hecho fotos de vacaciones sabe que eso que tiene no es exactamente la experiencia que tuvo. Es otra cosa. Mejor, peor, bueno, distinta. No se trata ahora de juzgarlo así. Bueno. Tercera posibilidad, a lo práctico y a lo lúdico, a lo utópico, lo que llamaríamos la dimensión lúdica de la fotografía, que tiene que ver con esto último que les decíamos. Dimensión lúdica, bueno, la foto de aficionado. Yo no hago foto con pretensiones artísticas, porque sé que no es lo mío. Hago fotos únicamente por el gusto de hacerlas, por el gusto de tener un archivo más o menos de los sitios donde he estado, por tener un recuerdo, por volver a ojearlo, por volver a memorizar los sitios. Una acción propiamente lúdica, los que somos fotógrafos aficionados, participamos, digamos, de esta parte, de esta vida de la fotografía, la vida lúdica. Hay, por tanto, la vida práctica de la foto auxiliar científico, la vida utópica, la foto como arte, la vida lúdica, la foto simplemente como afición, como una afición que puede ser de muchos tipos, de muchos grados muy distintos. El grado cero sería tomo fotos para acordarme el año que viene de cómo eran los sitios donde estuve antes. Pero hay un cuarto tipo de foto que precisamente rompe con la base de estos tres tipos de foto. Y tiene algunos ejemplos. Si han visitado, en la visita rápida que yo he hecho, he encontrado algunos ejemplos de eso en algunas fotos, por ejemplo, de un fotógrafo catalán que se llama Joan Fontcuberta, que es lo que llamaríamos la foto en la cual se pone en duda precisamente esta capacidad que hemos hecho antes de la fotografía para revelar la realidad, para decir la verdad, para enseñarnos las cosas tal y como son. Si ustedes repasan algunas de las fotografías que hay de Fontcuberta, por ejemplo, trabaja con lo que él llama esto contravisiones, o algunas de sus fotos. ¿Qué son las contravisiones? Bueno, pervertir este principio que hace, que dice que la fotografía
es una huella de la realidad, dice la verdad sobre las cosas. Y esto Fontcuberta lo hace de varias maneras. Una manera en que lo hace es, por ejemplo, fotografiando objetos no existentes que él crea ex profeso, o fotografiando y que, claro, cuando los vemos fotografiados, animales, por ejemplo, extraños, que él construye a su manera, y que luego los fotografía, y una vez que los fotografía, eso lo acompaña con un dossier biológico, etcétera, que dan todos los datos, las informaciones, y encima tenemos la foto que no nos deja cómo es el animal, pero resulta que no, ese animal no existe, no ha existido nunca, solo ha existido para que Fontcuberta lo fotografíe. Por lo tanto, la foto de Fontcuberta de ese animal dice la verdad, porque ese animal, ese falso animal estaba ahí delante de la cámara para que Fontcuberta lo fotografíe, pero también es una especie de gran mentira que, y esto es lo interesante de la reflexión de Fontcuberta, nos alerta ante nuestra credulidad ante la imagen. Esta foto, estas contravisiones, esta foto que trabaja de esta manera, es una foto que precisamente nos dice, bien, de acuerdo, la fotografía es una acta notarial, es una huella de la realidad, cuidado con todo, porque tenemos tendencia a fiarnos demasiado de lo que vemos. Si lo vemos, lo damos por bueno. Si nos lo cuentan, podemos pensar, bueno, igual no es como me lo han contado, pero si lo he visto, ¿no? Es como Santo Tomás, que decía yo, cuando meta la mano, entonces creeré. Bueno, si lo he visto, es que ha pasado. Le recuerdo una anécdota que no es fotográfica, pero es lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan de la Primera Guerra del Golfo? Cuando la Primera Guerra del Golfo, hubo una imagen que ha sido celebérrima, salió en todas las televisiones, que era de un ave marina totalmente llena, cubierta de petróleo, iban los telediarios acompañada de la noticia de que los iraquíes estaban dinamitando, volando todas las instalaciones petrolíferas y produciendo una catástrofe ecológica brutal. Con independencia o no de si los iraquíes produjeron o no esa catástrofe ecológica, si quemaron o no los pozos, esa imagen era una imagen de un ave marina filmada en Alaska unos años antes, de una catástrofe de un petrolero norteamericano que se había hundido y estaba siendo utilizada ahora en relación con una serie de informaciones para unos fines bien distintos. Bueno, por tanto, ninguno de nosotros ponía en duda la veracidad de esa afirmación, al fin y al cabo lo estábamos viendo con nuestros propios ojos. Y luego una segunda reflexión, que es la de realmente qué dice la fotografía y qué no dice la fotografía. Y yo hoy siempre me remito a una frase del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que ponía un ejemplo, yo creo, bastante interesante. Decía, bueno, es verdad que la fotografía tiene enormes virtudes, es verdad que la fotografía tiene la virtud de hacernos ver, de meternos las cosas por los ojos, pero también es verdad que la fotografía tiene un problema que es al mismo tiempo su fuerza. Pues que esto es como todo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que la fotografía se pega a la superficie de las cosas. Y la fotografía es un arte de la superficie, de lo que está a la vista. No puedo fotografiar lo que no está a la vista. O la pregunta sería, ¿cómo puedo fotografiar las cosas que no se ven? Una pregunta, ¿pero qué sentido tiene hacerse esta pregunta si lo que no se ve no se puede fotografiar? Les amplío la reflexión de Brecht para que vean en qué pensaba Brecht. Brecht decía, bueno, pongamos un ejemplo. Cojamos las fábricas Krupp. Como ustedes saben, las fábricas Krupp son, o han sido durante muchos años, yo no sé si ahora ya siguen llamándose así, las fábricas más importantes de la industria alemana, fundamentalmente la gran industria armamentística alemana tenía que ver entre el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con las fábricas Krupp. Decía Brecht, si yo tomo una foto de las fábricas Krupp, es decir, si yo coloco mi cámara delante de las fábricas Krupp, ¿qué obtengo? Bueno, pues obtengo una foto del edificio. Si tomo una foto de un pabellón lleno de máquinas, ¿qué obtengo? Pues obtengo una foto de ese pabellón lleno de máquinas en que veo igual a los obreros trabajar. Y dice, pero realmente, ¿esto es lo que son las fábricas Krupp? Bueno, ¿qué quiere decir Brecht con esto? Bueno, Brecht era marxista-leninista y en ese sentido su reflexión estaba orientada en esta dirección. No me importa tanto el contenido de la relación como la idea que hay detrás de Brecht, con independencia, digamos, de la formulación precisa que él hacía. Decía Brecht, bueno, si yo creo que una fábrica es
un conjunto de máquinas alineadas y un conjunto de señores poniéndolas en marcha, o que una fábrica es una foto, o es la fachada, el edificio que contiene la fábrica, pues me contentaré con la fotografía. Pero si creo que una fábrica es las relaciones de producción que existen en la fábrica, Brecht pensaba en términos muy concretos, las relaciones de explotación entre patrón y obrero, esa foto no dice nada de eso. Ustedes dirán, pero hay fotografías que denuncian y que han denunciado históricamente, por ejemplo, la explotación de los niños, fotos de Louis Sain durante los comienzos del siglo, la explotación de los niños en los trabajos en Nueva York, o a fotógrafos más recientes, fotógrafos como Salgado, Sebastião Salgado, el fotógrafo portugués, ¿no?, que ha documentado de manera sistemática todo tipo de barbaridades, explotaciones que se ejercen por el mundo. Sí, pero la reflexión de Brecht va más, no es tanto una reflexión de tipo marxista como de fondo, y tiene que ver con esa idea que le decía antes. La foto sirve para algunas cosas mejor que para otras. Es decir, aquello que está a la vista, aquello que está en la superficie, y superficie no tiene ninguna dimensión peyorativa, es más fácil que la fotografía lo capte. Otras cosas igual son mejor captadas por un relato literario. Ustedes saben que hay una frase que dice, frase que a mí no me gusta nada, que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, yo diría a veces una palabra vale más que 1000 imágenes. La respuesta es, depende. ¿Para qué y cómo? Bueno. Última parte, el cine. ¿Qué tiene el cine de nuevo con relación con la fotografía? Ya lo sabemos, tiene el movimiento, o si quieren ustedes, tiene la duración. Mejor que el movimiento, la duración. ¿Por qué no digo el movimiento y digo la duración? Porque el movimiento, ustedes saben que la tecnología cinematográfica convencional, nuevamente también eso está cambiando, son 24 fotogramas, 24 fotografías por segundo, de tal manera que proyectadas a esa velocidad de 24 fotogramas, antes se fotografaba 16 o 18 en la época del mudo, da la sensación de movimiento, pero en el fondo el cine es una tecnología de base fotográfica en la cual hay el fotograma, la fotografía es la base de la tecnología cinematográfica. Por cierto que, como se ha muerto estos días, me viene a la cabeza ahora una reflexión de Bergman, de Ingmar Bergman, cuando definía el cine. La reflexión de Bergman es más existencial que tecnológica, pero no me resisto a decírsela porque es muy breve y muy hermosa y sobre todo tiene que ver, ayuda a quitar algún estereotipo que tenemos sobre Ingmar Bergman, cineasta religioso, por ejemplo. Decía Bergman, fíjense la fórmula, el cine es 24 imágenes luminosas por segundo y después la oscuridad. Realmente es entre esos fotogramas la oscuridad, pero la reflexión de Bergman, ya digo, va en otra dirección, va en una dirección más, si quieren ustedes, más intelectual, y después la oscuridad, y después no hay nada, por así decirlo. Bueno, la duración. ¿Por qué la duración? Porque el cine nos da algo que la fotografía no nos da, o bueno, o si nos da, habría que ver cómo nos la da, que ese es el tema real, que es la experiencia de la duración. Cuando yo me siento en una butaca para ver una película, eso dura, hora y media, 2 horas, necesito tiempo. Una fotografía es eso que se llama una instantánea, una microdécima de segundo que atrapa a la imagen, una especie de corte, como si cortáramos una loncha finísima del tiempo, prácticamente transparente, una especie de carpaccio del tiempo, si quieren ustedes, ¿no? Perdónenme la grosería de la metáfora gastronómica. El cine, por el contrario, dura y me permite vivir la duración. El cine tengo que vivirlo y además, otra cosa distinta, yo me puedo pasear por esta exposición y puedo dedicarle el tiempo que quiera a cada una de las fotos. Puedo decidir yo puedo decidir pararme mucho tiempo en una, puedo, por el contrario, pasar otras casi sin verlas, puedo organizar el tiempo. El tiempo depende del espectador. Cuando yo voy al cine, las imágenes desfilan
a una velocidad prefijada que yo no puedo alterar, yo no puedo cambiar la duración, no puedo pedir, páreme esa imagen que quiero volver a verla, o la veo, y si no lo veo, no lo veo, si no me he enterado, no me he enterado. Es verdad, puedo volver a ver la película otra vez, pero ya eso es otra experiencia. En el cine, repito, la duración es un hecho fundamental. Por lo tanto, el cine añade una dimensión temporal. Hay extraordinarias discusiones que les ahorraré, porque son interminables y tampoco son realmente, sobre si la fotografía o no tiene tiempo. Hay tiempo en la fotografía, no el tiempo del espectador, que ya les he comentado, ese tiempo del espectador itinerante, que me paro delante de esta foto, ojeo este álbum de fotos. No, la fotografía como tal, cada una de las fotografías tiene tiempo, más allá de ese tiempo congelado, como metido en una cápsula. Bueno, pues sí y no, porque digamos que no sé si todas las fotografías, pero hay algunas que no se entienden si no es a través del tiempo. ¿En qué sentido? Ustedes saben que hay un fotógrafo francés, uno de los más grandes, sin duda, Henri Cartier-Bresson, de los más grandes entre los más grandes, probablemente, que decía, que hablaba de la poética del instante decisivo, ¿no? La tarea del fotógrafo es captar ese instante decisivo. Bueno, realmente Cartier-Bresson no está inventando nada, porque en el siglo XVIII los filósofos, los que discutían los problemas de estética, ya debatían en el terreno de la pintura qué debía representarse, por ejemplo, en una pintura. Y es lo que algún filósofo, Lessing, el filósofo alemán, llamó el instante. Una pintura o una escultura debe representar el instante pregnante. ¿Qué es eso de un instante pregnante? Pues es un instante que, siendo un instante, contiene el pasado y apunta hacia el futuro. Es decir, el artista debe buscar una configuración tal de lo que está sacando que yo no pueda dejar de ver de dónde viene ese instante y hacia dónde va. Bueno, el instante decisivo de Cartier-Bresson es y no es el instante pregnante. Probablemente es algo distinto, pero en el fondo apunta hacia esa idea. Por tanto, dicho de otra manera, la fotografía también tiene un tiempo per se. En una fotografía a veces nos preguntamos, ¿de dónde viene este acontecimiento? ¿De dónde viene esto que estoy viendo? Y ¿cómo sigue? Un relato, los relatos, el tiempo no es más que eso. Cuando estoy leyendo un libro, como cuando veo una película, estoy almacenando las informaciones que los capítulos que he leído me dan y estoy proyectando sobre el futuro cómo seguirán las cosas. Cuando termina un capítulo, digo, ¿por dónde irá? ¿Qué hará el escritor ahora? ¿Por dónde desarrollará la historia? Cuando estoy viendo una película me pasa lo mismo. Y este personaje, ¿qué le va a pasar en la secuencia siguiente? Ustedes saben que el gran maestro de esto es Hitchcock. Hitchcock, ¿qué hace? Nos coloca en situaciones que estamos preguntándonos qué va a pasar ahora. Eso que se llama el suspense. Es una manera de llevar al espectador de la mano donde Hitchcock quiere. Hitchcock nos coge de la mano y nos manipula en el buen sentido de la palabra, para convertirnos para atraparnos en sus imágenes. Bueno, hoy en día vivimos la época ya no ni de la fotografía ni del cine. La fotografía está obsoleta, el cine está obsoleto, no les digo ya nada, la pintura y todas estas cosas. Bueno, es un discurso que dirán ustedes. Ahora vivimos en el mundo de la realidad digital, la realidad virtual, todo lo que ustedes quieran, el mundo de Internet, si quieren ustedes, que ha dejado, que se ha comido, se va a comer a todos estos sistemas, los va a hacer desaparecer. Bueno, pues no, seguro que no. Vamos a ver. Dicho muy rápidamente, cuando apareció la foto se pensó, esto acaba con la pintura. Cuando apareció el cine se pensó, esto acababa con la fotografía. Y ahora se piensa con Internet, esto va a acabar con el cine, etc. Pues no, no va a acabar. Lo que sí va a hacer es recolocar las piezas del puzzle. Es decir, va a seguir habiendo pintura, va a seguir habiendo fotografía, va a seguir habiendo cine y va a seguir habiendo nuevas tecnologías y otras nuevas que se inventarán y que llegarán. Tecnologías que ahora probablemente no podemos ni sospechar. Y supongo que se han dado cuenta, porque lo han vivido directamente, que la invención tecnológica crece de manera exponencial. Es
en los últimos 10 años el cambio, hay cosas que no podíamos ni sospechar hace 10 años. Piensen en esa cosa que llamamos el teléfono móvil. ¿Quién iba a 10, 12 años el teléfono móvil? Nadie tenía un teléfono móvil. Hoy en día el teléfono móvil es un instrumento multimedia. Sirve para hacer 1000 cosas. Es un ordenador, es una cámara de fotos, es cámara de vídeo. Bueno, por tanto, prepárense para lo que venga, lo que viene. Repito, no podemos probablemente ni imaginarlo. Pero eso no quiere decir que las demás cosas vayan a desaparecer. Se siguen haciendo fotos, aunque las hagamos con una cámara, con un teléfono. Se siguen haciendo películas, aunque las hagamos en vídeo, también con el teléfono. Se seguirán haciendo, se siguen pintando cuadros, obviamente incorporando, a veces ya no sabe si un cuadro ya es pintura convencional, mezcla de cosas. Todo eso se seguirá haciendo. Probablemente todo eso pasará, probablemente, hasta donde podemos saberlo, por ese nuevo tamiz que es Internet, que se va a convertir en una especie de el gran contenedor de contenedores. Todo, si uno quiere saber qué pasa, hay que ir a Internet para ver en YouTube la última cosa. Hoy, esta mañana, mientras me afeitaba antes de venir para aquí, estaban contando que en un pueblo de Argentina perdido, en la provincia de Santa Fe, debe haber un parque con unos columpios. Y entonces en esos parques con unos columpios hay un columpio que se mueve solo. De los 3 columpios que hay uno que se mueve solo. Bueno, que alguien ha dicho que se mueve solo. Y entonces se ha convertido en un lugar de peregrinación. La gente duerme, pasa allí las 24 horas del día esperando que ese columpio se mueva. Bueno, no eso es lo que me interesa, sino el hecho de que hay en este momento, eso ha empezado hace una semana. Hay en este momento 200 vídeos en YouTube, en Internet, en los que uno puede ver el columpio moverse, a la gente, es decir, la multiplicación de la imagen, la difusión. ¿Qué tontería? Bueno, no me importa, repito, el hecho, sino esa especie de creación absoluta de cosas. Bueno, yo no sé si para terminar hay tiempo de ver alguna imagen. Bueno, había traído una película que trata sobre la fotografía. El autor de esta película, Michelangelo Antonioni, se acaba de morir también hace una semana. Ustedes saben que en una semana hemos perdido a Ingmar Bergman y a Michelangelo Antonioni, dos de los cineastas más notables e importantes. Bueno, en el año, creo que 1966, yo tengo una memoria pésima para los años, Antonioni rodaba una película que se llama Blow Up. Blow Up es una expresión inglesa que literalmente quiere decir ampliación. Blow Up es ampliar. Un término fotográfico, porque casi, esperen un momento, voy a tener la imagen. Cuenta la historia de un fotógrafo de modas, que un día sale a hacer fotos a un parque de Londres, toma una serie de fotos de lo que él, lo que ve en ese parque. Y cuando las revela, cuando llega a su estudio, revela sus fotografías, pasa eso que hemos comentado antes, que yo lo he comentado antes como una experiencia, digamos, a veces de tipo del turista que va y saca la foto. Bueno, ve en la foto que hay algo que él no había visto. En la foto hay algo extraño. Y entonces comienza a sistemáticamente ampliar fragmentos de esa foto en busca de poder identificar qué cosa sea eso. Bueno, por si no lo han visto, no les destriparé el tema, pero es una reflexión sobre eso que decíamos antes, lo que la foto ve, lo que el ojo ve, los límites de la visión de la foto, los límites de la visión del ojo humano. Bueno, vamos a ver si me dan la luz, por favor, un segundo, para que busque que nada más quiero pasar una escena breve. La escena en la que el fotógrafo está intentando, ha tomado las fotos, las ha revelado y tiene todas las tiras de fotogramas que ha hecho y está mirando, buscando, intentando identificar. No sé, sonido.
esta es la escena. Pasa que aquí hay muy poco sonido. Y es un poco toda una reflexión sobre esta duda, digamos, del fotógrafo, ¿no? Sobre esta... No sabe si lo que él ha visto en directo cuando tomaba la foto, o a través del mismo objetivo, cuando miraba, y lo que ese objetivo atrapado es lo mismo que él ha visto a través de ese objetivo. Bueno. Es que no sé si es esta o es la siguiente, porque es... Esta la... Hay una misteriosa mujer que quiere comprarle ese rollo de negativo, entonces él trata de descubrir qué hay en ese rollo de negativo que haga que esa mujer quiera esas fotos. Él no ha visto nada para que esas fotos sean... y quiere verlo. Todo el proceso, digamos, de revelado. Fíjense que el nombre es muy bonito, el nombre que tiene se revela las cosas. Revelar tiene ese sentido de... La película juega con esa idea, es una película en la cual la foto revela algo oculto. Para nosotros revelar es pasar de negativo a positivo, pero tiene otro sentido más profundo, revelar. Eso que no hemos visto, hacérnoslo ver. Recuerden lo que decíamos antes, el arte, que es lo que hace ver. Bueno, la foto siempre es lo que hace ver, si se quiere, ¿no? Toda la mecánica, la ampliación... Después de esta escena ya les dejo tranquilos. Pero quería que vieran un poco un caso de diálogo entre el cine y la fotografía, porque lo interesante de esta película, al fin y al cabo, bueno, el cine dialogando con la fotografía, interesándose por la fotografía. No hay muchas películas que lo hagan con la... También es una especie de homenaje a Antonioni, que acaba de morir hace 10 días. Va colgando las ampliaciones que va haciendo, cada vez más grandes, en busca de... Mira una y otra vez las fotos. Ve la secuencia de fotos que ha tomado, en el que aparece ese personaje, los personajes que estaban en el parque, una pareja que se besa, no parece que hay nada extraño, nada raro. Fíjense que el fotógrafo trata las fotos en forma secuencial, como si fuera una historia, casi como cine, por así decirlo. Y a él lo que le gustaría es ver entre las dos fotos, realmente, lo que no... ¿Qué hay ahí? Amplía coge un detalle de la foto y la amplía más. Eso le permite ver la dirección de la mirada de la mujer, que antes no se ve. Es Vanessa Redgrave. Fíjense lo que ha hecho, ha cogido un fragmentito de esa foto, ahora va a reconstruir hacia dónde mira la mujer. Esto es una... Él no ha visto nada en el parque, no ha visto nada raro. Es las fotos las que le... Es una secuencia muda, sin solo música, no hay ni un diálogo.
ampliado otro fragmento, ese fragmento que ha recuadrado en la foto, y hace una especie de montaje cinematográfico, si fijan ustedes, es toda una... monta la relación entre los dos fragmentos, son dos fragmentos de la misma foto, pero ahora separados, ampliados y separados. Oiga, Nectrich 1239. ¿Qué? No, perdón. Ha visto otro detalle, que amplía otro detalle, va construyendo, por decirlo de alguna manera. Va construyendo una especie de secuencia de los acontecimientos, está reconstruyéndolos. Fíjense que en este momento Antonioni añade a las fotos la banda sonora del viento del parque. Fíjense qué cosa tan curiosa, lo que el fotógrafo no vio, que estaba allí en directo, lo ha visto la cámara a su manera, y ahora es el fotógrafo viendo las fotos, como realmente puede descubrir que ahí pasó algo pasó ahí.
que implica esos personajes. Bueno, lo que vemos nosotros, lo que ve el ojo de la cámara, son muy distintos, muy diferentes, muy diversos. Y también para mostrarles un diálogo, un ejemplo de diálogo entre fotografía y cine, muy peculiar, de una gran altura. Es una película espléndida, como prácticamente todo el cine de Antonioni, pero que se ocupa específicamente de este tema, que es, bueno, qué pasa con el cine y la fotografía, cómo dialogan entre sí, porque lo interesante es eso, ¿no? El diálogo de las artes, el diálogo de la pintura, de la fotografía, del cine. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Gracias. Si hay alguien que quiera preguntar algo más. Bueno, usted sabe que en el arte lo importante no es lo que quiso hacer el artista, entre comillas, como lo que nosotros decidamos que el arte es lo que los críticos llaman arte. Por tanto, somos nosotros los que le damos ese valor artístico a las fotos del Artic, con independencia de cuál fuera su intención, yo creo. Igual tiene usted razón, que probablemente el Artic no... No, yo tampoco.